Hola a todos, yo soy el doctor Rafael Loelo, soy el director médico de la Clínica de Sueño de Caire Ondina y director de las clínicas de sueño de Colsanitas. En el día de hoy vamos a hablar del papel preventivo de la terapia con presión positivo y la enfermedad cardiovascular, dada la controversia que hoy en día existe de la utilidad de esta terapia en este tipo de pacientes. Para hablar de esto vamos a utilizar una metodología de cronología en el tiempo, de acuerdo a las publicaciones que vienen saliendo desde los años 2010 más o menos, y que nos han venido llevando e inclinando hacia las conductas que venimos tomando todos los que trabajamos en medicina de sueño. Para el año 2012, 2010-2012, salió esta primera publicación en donde nos hablaban que el síndrome de apnea obstructiva del sueño tenía impacto en la morbimortalidad de los pacientes, en pacientes que tenían SAOS desde 15 para arriba, es decir, desde niveles de moderado a severo, siendo los niveles severos los que peor sobrevida tenían, los de peor pronóstico publicados en esta revisión. De hecho, el doctor Marín, para la misma época, publicó que los pacientes que tenían SAO severo y que eran tratados con CPAP tenían una mejor sobrevida que aquellos que no tenían tratamiento. Y que además los pacientes que tenían SAO severo tenían peor pronóstico que aquellos que tenían SAOS moderado o SAOS leve. También se publicó para la misma época la relación entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el deterioro de los pacientes con falla cardíaca, de tal manera que aquellos pacientes que recibían tratamiento con CPAP tenían mejor pronóstico y mejor desarrollo clínico teniendo falla cardíaca que quienes no tenían tratamiento con CPAP. En el año 2013, en la revista Arteriosclerosis, aparece el primer metaanálisis acerca de estos temas, en donde se revisa cuál es el impacto de la enfermedad obstructiva del sueño en los desenlaces más fuertes, y uno de ellos es la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablaban de enfermedad cardiovascular, incluían dos aspectos importantes, que hoy en día todavía se hace así: las enfermedades cardíacas como tal y las enfermedades cerebrales. Y en esa revisión se encontró que definitivamente lo que había publicado hasta ese momento inclinaba a que los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño tenían un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que los pacientes que no tenían SAOS, y que ese riesgo era por lo menos 2 veces mayor en este grupo poblacional. Sin embargo, en esa publicación también se encontró este aspecto, y es que cuando se dividió entre enfermedad cerebrovascular y enfermedad cardíaca, ya no era tan evidente que el SAOS era claramente un factor determinante de que el paciente desarrollara enfermedad coronaria. Y eso se publicó en el año 2013. Posteriormente, para los años 2014, sale este estudio, que es el estudio PRISMA. Este estudio es un metaanálisis en donde se revisa cuál es el impacto que tiene la enfermedad obstructiva del sueño en pacientes con enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular. Como era un metaanálisis, se revisó todas las publicaciones que habían hasta el año 2014, pero quiero que se den cuenta ustedes que realmente solo pudieron ser útiles 13 revisiones que cumplían los criterios de tener un grupo control de comparación. Y esto ya nos dio unos resultados un poco diferentes y mostraba que, si bien es cierto, la enfermedad cardiovascular estaba influenciada por las apneas obstructivas del sueño, era un poco mayor el impacto en pacientes que tenían antecedente de enfermedad cerebrovascular que en pacientes que tenían enfermedad cardiovascular. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían antecedente SB o antecedente de infarto tenían más riesgo en esta publicación de desarrollar un nuevo evento, tanto cardiovascular como cerebrovascular. Y en esa misma publicación,
en la revisión que se hizo, encontraron que el tratamiento con CPAP disminuía el riesgo en las dos poblaciones. Estamos hablando exactamente del año 2014, el estudio Prisma, estudio con el cual muchísimos de nosotros hemos basado mucho de la conducta que hoy en día, que hasta este momento probablemente todavía tomamos. Igualmente se encontró que dependiendo de la severidad y del grado del grado de severidad de la apnea obstructiva del sueño, también variaba la probabilidad de que yo desarrollara un segundo evento, estando entre 1.3 a 2.15, 2.1 en esa población. Posteriormente, y para la misma época, se hace una publicación en donde se describe que aquellos pacientes que tenían tratamiento para apnea obstructiva del sueño contra los que no tenían tratamiento, tenían menor mortalidad y menor morbilidad que los pacientes que no estaban tratados. Y en este caso, entonces, se fundamentó realmente que todo paciente que tuviera antecedente de enfermedad coronaria o que tuviera riesgo de enfermedad coronaria, se debía tratar con un aparato de presión positiva porque modificaba su calidad de vida y modificaba su pronóstico por lo menos a 5 años de seguimiento. Posteriormente viene este primer estudio que aparece hacia el año más o menos 2016, que es un nuevo metaanálisis en donde nos hacen nuevamente una revisión acerca de la asociación de la apnea obstructiva del sueño y el riesgo de eventos cardiovasculares severos, serios, es decir, que puedan ser fatales o no fatales. En este metaanálisis encontraron que había asociación definitivamente entre la presencia de apnea obstructiva del sueño y la presencia de enfermedad cardiovascular en el tiempo, que el impacto era mucho mayor en hombres que en mujeres y que era dependiente de la severidad. A mayor índice de eventos, también aparecía mayor compromiso o mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y se encontraba que por lo menos el riesgo era 2 veces mayor en aquellas personas que tenían SAOS contra las personas que no tenían SAOS o que tenían específicamente un SAOS menor de 15 por hora. En el año 2016 sale esta nueva publicación y entonces nos hablan de cuál es la asociación de la apnea obstructiva del sueño con el riesgo de desenlaces cardiovasculares y de mortalidad en un nuevo metaanálisis. Y aquí nos dan el primer impacto grande o el primer dato que no se ha modificado hasta la fecha. Y es que aquellas personas que tengan un IAH de menos de 15 por hora no desarrollan de manera importante una enfermedad cardiovascular ni cerebrovascular. Tiene que tener un IAH de más de 15 por hora. Y si tiene un IAH de más de 15 por hora, sí tienes más riesgo de tener enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular, pero especialmente en aquellos que tienen un IAH de más de 30 por hora. Los pacientes que son con SAOS severo, definido como un IAH de más de 30 por hora, tienen un riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular 2 veces mayor que la población general. Si estamos hablando solo de enfermedad cardíaca, 1.6 veces, pero enfermedad cerebrovascular 2 veces más que la población general. Lo que no se veía con niveles moderados y mucho menos con niveles de menos de 15 por hora. Y entonces, con base en esto, empezaron las revisiones acerca del tratamiento, ya que había evidencia clara de que la asociación entre SAOS y enfermedad cardiovascular y cerebrovascular era tan evidente, pues entonces venían las publicaciones con base en las determinaciones terapéuticas que se habían tomado, que era quitar las apneas de sueño. ¿Cómo se quitaban las apneas de sueño? Pues la mayoría de los pacientes salían formulados con un aparato de presión positiva. Y entonces vienen las primeras revisiones y viene el primer impacto que sale de la primera publicación, de la primera revisión sistemática, del primer metaanálisis para el año 2016, en donde nos dicen que si bien es cierto, hay una asociación
entre apnea obstructiva de sueño y enfermedades cardiovasculares, no era tan claro que el tratamiento con presión positiva disminuyera ese riesgo. Y lo que más influía en esto era que habían pocos estudios controlados y que la mayoría de los estudios eran observacionales, que en los estudios observacionales aparecía una mejor, probablemente un mejor desenlace del tratamiento. Pero en los estudios controlados no se observaba esa diferencia y eso ya alertó a quienes trabajábamos en medicina de sueño. En Finlandia, después de ese estudio, estos doctores hacen un estudio en donde en dos grupos, uno de tratamiento y uno comparativo, donde no tiene tratamiento, pacientes con SAOS y pacientes que no aceptaron la terapia con presión positiva, todos mayores de edad y todos con SAOS moderado o severo, y le hicieron un seguimiento en un periodo de 4 años a esos pacientes. Y ellos demostraron que los pacientes que no tenían antecedente de enfermedad cardiovascular y estaban con SAOS tenían peor pronóstico que aquellos que teniendo SAOS habían recibido la terapia. Para ellos, la terapia con presión positiva disminuía el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y cerebrovascular en un lapso de 5 años si el paciente tenía SAOS moderado o severo. Este estudio es, digamos, uno de los primeros que sale comparativo y que da una respuesta ante el metaanálisis que ya ponía en duda el tratamiento. Sin embargo, ellos son claros en decir algo, y es que el uso del CPAP tenía que ser más de 4 horas. Y tampoco encontraron ninguna diferencia en que el paciente lo usara 4 o 6 horas. Entre 4 y 6 horas dio el mismo resultado, pero solamente se vieron los efectos si el paciente estaba adherido completamente y tenía un tratamiento por lo menos de 4 horas promedio durante la noche. Inmediatamente después, estamos hablando ya en el año 2018, aparecen dos metaanálisis, 2017 y 2018, en donde revisan todos los estudios, incluyendo el estudio de los doctores de Finlandia. Y en este estudio también sale la misma conclusión. No se mostró una diferencia significativa en los desenlaces no fatales en pacientes que usaban terapia de compresión positiva. Sí había una reducción en los desenlaces fatales, que podía estar entre un 30 a un 57%, algo que era significativo. Sin embargo, esa diferencia solo se veía en grupos muy pequeños y que tenían un uso de CPAP mayor a 4 horas. En el grupo de pacientes que usaban el CPAP menos de 4 horas, no había ninguna diferencia en ninguno de los dos desenlaces, ni en los no fatales, ni en los desenlaces fatales. Aparece entonces después este nuevo metaanálisis publicado en JAMA, en donde también buscan y dicen, vamos a hacer una revisión sistemática de todo lo que, porque anualmente se hacen miles y miles de publicaciones acerca del impacto de la terapia con presión positiva. Y en este nuevo metaanálisis publicado en el año 2019, es decir, incluía los estudios anteriores más los estudios que aparecieron en el año hasta el año 2019, realmente ellos encontraron que solamente, 10 estudios, solo 10 estudios cumplían con los criterios claros de haber sido estudios comparativos con grupo control. Y esos fueron los únicos 10 estudios que ellos incluyeron. Y en esos 10 estudios, ellos revisaron cuáles eran los impactos en enfermedad cardíaca, en enfermedad cerebrovascular, en enfermedad mixta y en desarrollo de arritmia cardíaca, específicamente en fibrilación auricular, y no encontraron ninguna diferencia en los grupos. Ellos no se atrevieron a hacer subgrupos de pacientes que estuvieran tratados menos de 4 horas o más de 4 horas, porque los pacientes maltratados de más de 4, con más de 4 horas eran grupos muy pequeños. Y realmente ellos decían que el poder del estudio era tan bajo que probablemente la conclusión no iba a ser contundente. Y por esa razón, en este metaanálisis se da como conclusión que hasta este momento, 2019, la terapia con presión positiva no podía ser un determinante terapéutico en pacientes para prevenir
enfermedad coronaria. Posteriormente, sale este otro metaanálisis y se centra en los estudios que realmente marcan la tendencia de los resultados en el aspecto de la terapia con presión positiva y los desenlaces cardiovasculares. Y son estos y los vamos a revisar un poquito más detenidamente más adelante. Pero quiero que se den cuenta que en el metaanálisis hacen énfasis en varias cosas. Uno, no se mostró diferencia. Realmente no la encontraron. Ellos dicen, no hay diferencia significativa en desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales en pacientes tratados contra pacientes controles no tratados o que hayan abandonado el tratamiento. Pero además hacen énfasis de que realmente la terapia con presión positiva en los diferentes estudios tiene un uso promedio muy bajo. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3 horas y 20 minutos. Es decir, es tan baja la cantidad de horas de terapia que ellos consideran que probablemente no hay un efecto importante en la terapia en la medida en la cual, independientemente que con esta terapia se logren índices residuales basales normales, menores de 5 por hora, no puede controlar completamente la enfermedad en tiempos tan cortos de tratamiento. Y además de eso, ellos sí hicieron algo que no pudieron hacer los del grupo anterior, y era dividirlo en los grupos que habían utilizado más de 4 horas y los grupos que habían utilizado el tratamiento menos de 4 horas. En el grupo que no lo utiliza 4 horas, no hay ninguna evidencia de que ese tratamiento sirva para prevenir una enfermedad coronaria. No la hay. Y en el grupo que lo utilizó más de 4 horas, la tendencia es a mejorar, pero dése cuenta ustedes que puede que la diferencia no sea significativa, siempre atraviesa la barrera del 1, luego aparentemente puede ser mejor utilizarlo más de 4 horas, pero no es contundente la respuesta en este análisis de este metaanálisis. Y por esa razón, en este metaanálisis se concluye que no hay razones para utilizar la terapia con presión positiva como un mecanismo preventivo de enfermedad coronaria e incluso de enfermedad cerebrovascular en pacientes con SAOS. Vamos a revisar un poco esos 4 estudios que son los que marcan la tendencia de la mayoría de los metaanálisis. El primero de ellos es el estudio del RICATSA, es el estudio en donde se mira el efecto de la presión positiva en desenlaces cardiovasculares, enfermedad coronaria, y pacientes sin somnolencia. Ese era el punto importante de ese estudio. Ninguno de los pacientes incluido tenía Epworth de más de 10. Todos tenían que tener Epworth de menos de 10. Y pues todos eran mayores de edad, todos tenían un IAH entre moderado a severo, todos tenían un índice de saturación moderada, normalmente tenían entre sobrepeso a obesidad, normalmente tenían buena fracción de eyección, y lo que en ese estudio se demostró es que finalmente no había una diferencia en un seguimiento a 5 años de los pacientes entre los que tenían apnea obstructiva de sueño tratada con CPAP y los que no estaban tratados con CPAP. No había una fuerza en los desenlaces cardiovasculares en este grupo de pacientes que ninguno tenía somnolencia. ¿Cuál era el pero del estudio? La adherencia de este grupo de pacientes fue de 3 horas. 3 horas en el seguimiento normal. Arrancó con una adherencia de 4 horas y en el seguimiento de los primeros 3 meses ya estaba en 3 horas y se sostuvo en 3.3 horas a lo largo del estudio. Ellos trataron de dividir, aunque los grupos eran pequeños, en aquellos que lo usaban más de 3 horas, 4 horas o 5 horas, y encontraron que sí había algún grado de diferencia entre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares cuando se usaba más tiempo, pero la diferencia no era significativa y por esa razón la conclusión de este estudio fue que en este grupo de pacientes sin somnolencia no había prevención de evento cardiovascular en pacientes con CPAP y en pacientes sin CPAP. Después vamos a mirar el siguiente estudio que también carga bastante a los metaanálisis, es el estudio
PREDICT es un estudio hecho en población mayor de 65 años. Todos son mayores de 65 años, de hecho el promedio de edad es 70 años. En este grupo de pacientes se miraba si la terapia con presión positiva tenía cambios en desenlaces fuertes cardiovasculares y en desenlaces secundarios como eran específicamente en la parte cognitiva, somnolencia, desempeño y calidad de vida. Realmente el resultado del estudio mostró que los pacientes mejoraban 2 puntos promedio del índice de somnolencia de Edwards. Pero cuando se miraron todas las demás variables, realmente no había mucha diferencia. Realmente lo único que mejoraba era la somnolencia. El resto de parámetros eran prácticamente no significativos. Algunos mejoraban, otros no. Y la conclusión del estudio es que en grupos de pacientes de más de 65 años, la terapia con presión positiva mejora la vitalidad de los pacientes porque disminuye la somnolencia, pero no hay argumentos sólidos que nos lleven a decir que la terapia con presión positiva deba ser utilizada como mecanismo preventivo en ese grupo de pacientes para enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los peros de este estudio? Un tiempo promedio de uso de 2 horas durante los 12 meses de seguimiento. Realmente es un tiempo muy, pero muy bajo. Y lo otro que sí me pareció importante es que aquellos pacientes que lo usaban menos de 1.3 horas en los primeros 3 meses, ninguno mejoró la adherencia durante el tiempo. Luego ellos también recomiendan que aquellos pacientes que tengan este patrón de uso en el primer tercio de tiempo, en los primeros 3 meses, no van a adherirse a la terapia y debe buscarse una terapia alternativa porque son otros casos. Después ahora vamos a revisar este famoso estudio, el SAFE, publicado en el New England Journal el 2016, estudio que alentó a muchos cirujanos a decir, vea que la terapia con CPAP no sirve para nada, y ya la publicaron y entonces ahora vamos a tener que operarlos a todos. Realmente eso no es verdad. ¿Qué publicó el estudio SAFE? Primero, el grupo de pacientes que se trataba era un grupo de pacientes que ya había tenido enfermedad cardiovascular, es decir, o habían tenido infarto o habían tenido enfermedad cerebrovascular. Y se estaba probando era si el tratamiento, dado que había evidencia en estudios anteriores de que el grupo de pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular se había mejorado con la terapia con CPAP, como lo dijo el estudio Prisma, ellos hicieron este estudio controlado, randomizado, con seguimiento a 4 años para comprobar si la terapia con presión positiva ejercía un papel preventivo secundario en este grupo de pacientes. Todos ya habían tenido infarto. Características grandes de esta población. Primero, la gran mayoría de los pacientes fueron aportados de Asia. Eso probablemente explicó que el índice de masa corporal de los pacientes estuviera por debajo de 30, fuera la mayoría de los pacientes estaban en un nivel de sobrepeso. Y el nivel de enfermedad tampoco era el más alto, no tenían un IH tan alto, estaban entre un rango moderado a un rango severo. Independientemente de eso, se hizo el seguimiento a los 4 años y definitivamente no se evidenció ninguna diferencia significativa en el grupo tratado con CPAP y el grupo de control no tratado con CPAP. De tal manera que en este grupo, en este estudio, se concluyó que los pacientes con antecedente de enfermedad cardíaca o cerebrovascular, con estas características clínicas, es decir, no tan obesos, pacientes con sobrepeso, más bien delgados, y con índices de menos de 30 por hora, no tienen un factor preventivo con el uso de la terapia con presión positiva. Algo realmente impactante para su momento. Y en este estudio se vio que normalmente el grupo, al primer mes todos tenían más o menos 4 a 6 horas de uso del aparato. Pero a los 12 meses el promedio de uso fue de 3 horas y en el final del estudio, es decir, al seguimiento de los 4 años, fue de 3 horas en promedio. Luego, realmente siempre estuvo una adherencia baja. Sin embargo, el 42% de la población
tuvo un uso mayor de 4 horas del CPAP. O sea que tampoco había, o sea, había un porcentaje importante de pacientes que sí lo usaban adecuadamente. Tal vez una de las críticas que me parece que hacer el estudio es que ellos hicieron una adaptación una semana antes al CPAP y aquellas personas que lo toleraron durante una semana, 5 horas, fueron las que incluyeron en el estudio. Probablemente eso influyó en que estos tiempos de uso, de adherencia, fueran tan bajos y probablemente puede estar impactando de manera negativa, dado los resultados de los otros metaanálisis que ya hemos visto. Recientemente se publicó este estudio, el estudio Isaac. Recientemente está calientito, es muy, muy reciente, y en donde se hace una publicación agarrando pacientes que tengan antecedente de enfermedad coronaria aguda, no antecedentes crónicos de que yo me infarté hace 2 años y entonces me están poniendo un CPAP, no, en evento coronario agudo se hace una estratificación y se divide en 3 grupos. Aquellos que se van al CPAP, aquellos que no aceptan y no se adhieren al CPAP, y un tercer grupo que son los que tienen un SAOS de menos de 15 por hora, que es el que van a llamar ellos el grupo control. Y normalmente este grupo, a diferencia del estudio SAFE, es un grupo un poco mayor, un grupo más pesado, el peso corporal es más alto, es un grupo con un índice de saturación más alto y un SAOS más severo. Y todos ellos deben tener antecedente de infarto, es decir, es un estudio de prevención secundaria para enfermedad coronaria. Resultado de este estudio, ellos esperaban que el estudio diera diferente porque, pues, digamos, era una población aguda y que probablemente los pacientes que tenían enfermedad crónica ya tenían instaurada una enfermedad arteriosclerótica severa y por eso no cambiaba. Hay una cantidad de teorías acerca del tema, pero en este estudio definitivamente no encontraron ninguna diferencia entre los 3 grupos. Para ellos, en el seguimiento que se hizo a más de 5 años, los pacientes tratados con CPAP tenían prácticamente el mismo desarrollo y el mismo desenlace que aquellos pacientes que no estaban tratados con CPAP e incluso que aquellos pacientes que no tenían SAOS, algo realmente importante. Y aquí entonces ellos encontraban varias cosas. El uso del CPAP promedio también fue de 2.2 horas, supremamente bajo. Y ellos trataron de dividir esto por adherencia. Dijeron, si la mayoría están en 2 horas, busquemos dividámoslos en los que no tienen 4 horas y los que tienen más de 4 horas, pero el resultado fue realmente también impactante. El grupo control, es decir, aquellos pacientes que no tenían SAOS, 607 pacientes, 102 volvieron a infartarse, el 17%. El grupo de baja adherencia, 56 de 377, 15%. Y el grupo de buena adherencia, 41 de 227, el 18%. Es decir, no hubo diferencia en el impacto de enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad coronaria aguda. Luego, tampoco acá ellos pudieron dar como conclusión que se usara y por el contrario, se pone en duda que la terapia con presión positiva sea útil como mecanismo de prevención secundaria en pacientes con enfermedad coronaria aguda. Algo importante era cuál podía ser el factor que de todos los que el paciente manifestara, cuál era el factor que podía predecir que usara el aparato, por qué era tan bajita el uso, por qué tan cercano al 3, al 2 y no al 4. Pues realmente el único factor que se ha asociado, el único que se ha asociado con usos de más de 4 horas es la somnolencia. Si el paciente no tiene somnolencia, el uso del equipo es supremamente bajo. De hecho, algunas publicaciones dan como concreto que para poder colocar el aparato debiera el paciente manifestar como síntoma somnolencia. En esta otra publicación, revisando todo lo que ha venido pasando,
Tratan de averiguar por qué la adherencia se cae tan rápidamente y se sostiene tan baja en el tiempo. Y es bien interesante lo que este grupo, con 3 grupos multidisciplinarios entre China, Australia y Nueva Zelanda, encontraron. Realmente ellos se dieron cuenta que aquellos pacientes que abandonaban o que disminuían radicalmente el uso de la terapia, lo hacían porque tenían en el primer mes de tratamiento, en el primer mes de tratamiento, boca seca, síntomas nasales, problemas en sus ojos, aquellos que tenían antecedente de claustrofobia, aquellos que no toleraban el ruido y aquellos que tenían problemas con la fuga de la máscara. Entonces, realmente, la conclusión de este estudio es, si usted quiere que el paciente se adhiera al tratamiento, dedíquele tiempo los primeros 3 meses, porque el éxito del tratamiento depende de lo que usted le dedique el primer mes y los siguientes 3 meses. Si el primer mes y los siguientes 3 meses abandona al paciente, espérese una caída sustancial en la adherencia y una pérdida realmente de la efectividad del tratamiento, como lo hemos visto en las diferentes publicaciones. Finalmente, yo pienso que hay que entender por qué o qué es lo que está pasando. Todos hoy en día entendemos que la enfermedad por apnea obstructiva del sueño tiene unos mecanismos de producción mecánicos y fisiológicos en donde se habla de hipoxia crónico intermitente, factores superóxidos, cambios en la presión intratorácica, mini cambios de hipoventilación con hipercapnia e hipocapnia y múltiples microdespertares por los eventos respiratorios, y que eso se va a representar a nivel nuestro como un cuerpo inflamado. Entonces vamos a tener estrés oxidativo, vamos a tener cambios en la insulina, en la glucosa, en la leptina, nos vamos a ver atender a la obesidad, vamos a ser taquicárdicos, bradicárdicos, vamos a tener más daño endotelial y más riesgo de arteriosclerosis, más riesgo de agregación plaquetaria, y por los cambios en la oxigenación y en la hipercapnia, cambios en la vasoconstricción pulmonar, y eso lo vamos a ver representado en una cantidad de enfermedades que realmente lo hemos visto como tal. Y esto es un resumen, realmente un brochazo rápido de qué es la apnea obstructiva del sueño y qué es lo que vamos a ver. Esto es a la derecha lo que estamos viendo nosotros, el paciente, y de aquí para atrás todo lo que tiene el paciente por dentro. Y se supone que cuando yo quito las apneas obstructivas del sueño, es decir, yo elimino el índice de apnea obstructiva del sueño con un aparato de CPAP, se supone, la literatura decía, que entonces yo reducía el estrés porque ya no había hipoxia, mejoraba la carga simpática, disminuía el cambio cardíaco, se estabilizaba la presión arterial, menos daño endotelial, una cantidad de cosas. Sin embargo, esto se debía reflejar como una disminución en los eventos cardiovasculares, pero no es así. ¿Y por qué realmente no es así? Yo pienso que lo primero es que si el paciente no entiende que menos de 4 horas el tratamiento no tiene un impacto sobre los desenlaces cardiovasculares, no lo previene en nada, pues realmente no tiene objetivo que utilice el tratamiento. Esa es una, esa es una verdad de a pecho. O sea, no hay forma de que un paciente que lo use menos de 4 horas esté prevenido, y realmente no sirve absolutamente para nada. ¿El tratamiento tiene un factor preventivo? En enfermedad cardiovascular, no. Como enfermedad, como una prevención secundaria en enfermedad cardiovascular cerebrovascular, ya hay mucha evidencia en donde realmente aquellos pacientes que tengan las características de inclusión de esos estudios realmente no se van a beneficiar en prevenir eventos por colocarle un CPAP. Y yo creo que eso es importante porque vemos hoy en día muchos pacientes remitidos a nuestra consulta porque tuvieron un antecedente de infarto hace 5 años y no tienen ningún otro síntoma, pero como tienen el infarto, que les pongamos un CPAP. Uno va a ver y no se lo ponen porque no tienen somnolencia, no tienen nada. Lo tercero es, si el paciente no tiene síntomas de somnolencia, la adherencia es mínima, y reconsidere esta terapia. Busque otras, como hace poco salió una publicación también de la Academia Americana de Sueño en donde nos decían, oiga, si el tratamiento
compresión positiva no lo es, tampoco piense que el paciente hay que desahuciarlo. Busque otras alternativas. Están los dispositivos, está la cirugía, está bajar de peso, está ponerlo a dormir de medio lado. Hay una cantidad de estrategias que pueden de pronto mejorar por encima o por lo menos igual que el CPAP. Y por último, y creo que es el mensaje que realmente quisiera dejarle a todos, es tratar pacientes con amenorrea del sueño está más allá de quitar el IAH. Nosotros nos cansamos de ver pacientes todos los días con reportes de seguimiento, con IAHs de menos de 5, de 0, de 1. ¿Cómo se siente? Mal. No duermo bien, estoy cansado, estoy agotado, me subieron el tratamiento para la presión. O sea, hay algo por debajo de eso. Es decir, tratar un paciente con síndrome apnea obstructiva de sueño y no irse al peso, no irse a la higiene de sueño, no irse a la cultura del dormir, no irse a la nutrición, no irse a la disminución de la ansiedad y al estrés, realmente estamos tratando un pedacito de esa torta y por eso es que creo que la terapia con presión positiva no tiene ningún efecto adicional en ese grupo de pacientes. Este era el mensaje que quería darles. Espero les sirva y esperamos pues todos sus comentarios, sus preguntas, que con mucho gusto se las vamos a resolver. Gracias pues. A finalizar.